Bien, jóvenes, retomaremos la clase. Nos va a faltar tiempo, nos hemos quedado mucho tiempo en este problema 1, pero sí me interesaba hacer un recuento general de la geometría analítica. No se olviden que las derivadas tienen una interpretación geométrica que es fundamental. Bien, estuvimos haciendo acá, estuvimos acá, encontré el denominador común, y si hago esto, llego a me va a dar 1 menos 2 menos 1 menos 4 menos 25 cuartos. Como ven, he encontrado el mismo vértice, menos 1 medio menos 25 cuartos. Bien, y aquí viene la diferencia entre el primero y el segundo criterios de derivación, ¿no ve? En realidad, aquí es muy sencillo porque yo sé que esta mi parábola se abre hacia arriba y por tanto tiene un mínimo. Por tanto, ya es ocioso aplicar estos criterios acá, en este ejercicio. En otros ejercicios, para funciones más elevadas, por ejemplo, una función de cuarto grado que va a tener 3 puntos críticos, yo encuentro los vértices mediante este método y no sé si ese vértices son máximos o mínimos. Tengo que saber. Y es ahí cuando aplico el criterio de la primera o de la segunda derivada. ¿Listo? Esos criterios entonces a mí me sirven solamente para ver si es máximo o mínimo. En mi concepto, es medio ocioso. ¿Por qué? Porque si encuentro cada punto y encuentro la coordenada vertical, voy a saber el que esté más arriba va a ser máximo y el que esté más abajo va a ser mínimo. Pues ya no, en teoría ya no debería necesitar hacerlo. Bueno, en matemáticas hay esa regla que me dice que debo hacerlo, entonces mejor no seré rebelde y lo haré. Vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. A ver, el de la primera derivada. ¿Qué me dice? A ver, voy a hacer, imagínense ustedes que tengo una función de cuarto grado. Va a tener 3 puntos críticos. Va a ser una cosa más o menos así. He encontrado estos puntos, los puntos críticos. No sé cuál es máximo y cuál es mínimo. El criterio de la primera derivada, de la primera, me dice que yo debo darme 2 valores de prueba. Uno que esté un poquito antes del punto crítico y otro que esté un poquito después del punto crítico. Y evalúo cuánto vale en este punto la derivada. Eso quiere decir que encuentro la tangente. Esta es una recta tangente y es, fíjense, es creciente. Por tanto, es positiva. A este otro lado he encontrado también la tangente. Fíjense, es decreciente, por tanto, es negativa. Si yo paso de más, fíjense, para decir la tangente llega a su punto máximo 0, luego empieza a decrecer. Si he pasado de más a menos, el punto es máximo. Eso dice el criterio de la primera derivada. Aquí, por ejemplo, fíjense, voy a pasar de menos a más. El punto es mínimo. Es lógico, ¿verdad? Entonces, el criterio de la primera derivada me dice que yo voy reemplazando puntos un poco antes y un poco después del punto crítico. Es más sencillo el criterio de la segunda derivada, porque yo vuelvo a derivar. Mi segunda derivada va a ser, es esta la primera derivada, ¿no ve? 2, de este 0. Listo. La segunda derivada me dice que si esto es positivo, el punto es mínimo. Si esto fuese negativo, el punto sería máximo. Nada más. Entonces, a mí me gusta más aplicar de la segunda derivada porque es más sencillo. El problema es cuando está al 0, porque falla el criterio de la segunda derivada cuando esté 0. Quiere decir que no me da información.
Si me diera 0, tendría que aplicar necesariamente el de la primera derivada, que nunca falla. ¿Listo? Bueno, me da positivo, es mínimo. Yo ya sabía que era mínimo. Entonces, lo que hago es simplemente dibujar esa coordenada, hacer mi crucecita y hacer lo mismo que hicimos antes. El eje de simetría, los puntos y trazar mi parámetro. Vale decir, desde este punto hago lo mismo, esta cruz, y voy encontrando los... Uy, perdón, chicos, algo ha pasado. No importa. Después voy a ver qué es. ¿Se dan cuenta, no ve? Entonces, hago lo mismo y trazo mi parámetro. En resumen, esto me sirve fundamentalmente para encontrar el vértice. ¿Alguna pregunta, chicos? Les escucho. Es el problema 1. ¿Me están oyendo, no, chicos? Sí, que todo claro. Ya, Sí, perfecto. se escucha. Ya, porque eso que ha caído, pensé que me había dañado algo. Así que es. Ya, 2. El problema 2. Dice, explique la interpretación geométrica de una derivada. He estado leyendo sus respuestas. Una parte de ustedes ha puesto lo que debe ser, ¿no? Han puesto una derivada es la tangente a la curva en un punto determinado, más o menos, con sus palabras, en muchos casos. Otros no han respondido nada. Pero sí es una buena respuesta que una derivada siempre es la tangente a la curva en un punto determinado, siempre. Esa es la derivada. ¿De dónde surge esto? ¿De dónde surge? El cálculo se dice que es el álgebra de los incrementos. Imagínense, yo tengo una función cualquiera, graficada en un sistema de ejes coordenadas. Esa función cualquiera me da una curva, no sé, que va por cualquier parte, y este sectorcito viene así. ¿Listo? Yo encuentro la coordenada de un punto cualquiera. Este punto, por ejemplo. Coordenada, aquí va a estar X, y aquí va a estar, uy, me ha salido muy bloqueado, no importa. Y es igual a f de X, ¿no ve? Listo, hasta ahí todo bien. Incremento esta función. ¿Qué es incrementar una función? Es crear un delta. Delta quiere decir incremento. Delta X va a ser X final menos X inicial. Si quieren ustedes X2 menos X1. Aquí está. Delta. Aquí está el delta y aquí va a estar. A esta vamos a llamarle. Está bien. X2 voy a llamar. Si quieren ustedes, este es X más delta de X. ¿Vale? Y encuentro su imagen. Y sub 2. Pero fíjense, esto va a ser f de x más delta de x, ¿no ve? Aquí está, este x más delta de x. Entonces, este es y sub 2. Si quieren ustedes, y más delta de y. Porque si yo formo aquí ese triángulo, este es delta de x y este es delta de y. ¿No ve? He incrementado. Y se me ha formado un triángulo. Bien bonito. Ahí está. Un triángulo que además, este ángulo, la pendiente de la hipotenusa, si quieren ustedes, es la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente.
delta y sobre delta x. ¿Pero qué es este delta y? Fíjense, este punto es fx más delta de x menos f de y. Es decir, todo esto menos esto me da delta de y. ¿Está bien, ¿vale? Entonces aquí va a ser cateto, bueno, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso ustedes saben por trigonometría. Es cateto opuesto. ¿Y qué es el cateto adyacente? Listo. Ahora fíjense qué es lo que ocurre. Esta hipotenusa es la que une a los dos puntos incrementados. ¿Qué pasa si yo me voy acercando a este punto? Por ejemplo, hago más chico el delta de x. El delta de x yo puedo tomar del tamaño que quiera, ¿no ve? Lo hago más chico. Pues fíjense, ahora tengo este triángulo. Sigue siendo lo mismo, delta y sobre delta de x, solamente que son más chicos nada más. Más pequeño todavía. Cada vez esta hipotenusa se va acercando a la curva. Si yo encuentro este delta x tan pequeño como puedo imaginarme, aquí voy a tener un triangulito bien chiquitito, chiquitito. Y esta hipotenusa prácticamente va a ser la tangente a la curva. ¿Sí o no? O sea, fíjense, yo voy achicando esto. Estoy encontrando un límite. Cuando el delta de x tiende a cero, cuando esto se va acercando, 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 pero no lo toca. Ese es el concepto de límite. Me acerco infinitamente, pero no lo toco. Y este límite es la derivada. Entonces, la derivada de y con respecto a x, pues fíjense que la derivada es este mismo incremento, pero infinitamente pequeño. Y cuando este delta es infinitamente pequeño, ya no es delta, es diferencial. Y la relación entre los dos diferenciales es la derivada. Pues la derivada es la tangente, por eso es la tangente. ¿Entienden? Por ese motivo es la tangente. Y su definición, límite de cuando delta x tiende a cero, de la función incrementada menos la función original sobre delta de x cuando delta de x tiende a cero. Esa es la derivada en todos los casos. Todas las tablas de derivación vienen de aquí. Es un límite. Y ese es el concepto geométrico de la derivada. Quisiera que entendamos bien este concepto de delta, porque eso es el cálculo. ¿Por qué el límite? ¿Por qué se acerca siempre pero no lo toca? Porque si lo tocara, si fuera cero, desaparecería. Y no puede desaparecer. No puede. A ver, para que me entiendan mejor, voy a hacer un ejercicio que no lo hice todavía con ustedes. Vamos a entrar a un campo un poquitito filosófico. A ver, chicos, pregunta. ¿Existe el presente? ¿Quién me responde? A ver, primero voluntario. ¿Existe el presente o no existe el presente? Sería dos, tres, Liz, presente, pasado y futuro, pero presente. Complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, yo les estoy hablando. En cuanto termino de pronunciar una palabra, esa palabra ya es pasado. Más todavía cuando empleo un vocabulario
Y, por ejemplo, ahí la última letra que dije fue la O. Pero en cuantito termino de hablar, eso ya es pasado. ¿Lo ve? Entonces, vamos avanzando hacia el futuro, como dice su compañero. Entonces, desde ese punto de vista, ¿existe el presente? Vuelvo a preguntar. A ver quién. ¿Qué dices, Fernanda? Fernanda Mejía. A ver, dame tu criterio. ¿Existe o no existe el presente? Dime, Fernanda. Buenos días, sí, Jesús existe, pero en el pasado, en el futuro no existiría, ¿no? Sí, tienes toda la razón del mundo. El presente tiene que existir, porque si no existiera, no estaríamos aquí, ¿no ve? Pero ¿cómo entendemos entonces el presente? Excelente, Fernanda. Tienes razón en lo que me has dicho. Vamos a entender al presente como un delta. Es decir, un delta de tiempo, ¿no? Tiempo final menos tiempo inicial. Pero es un límite. Cuando el delta de t tiende a cero. Fíjense, es un límite. Nosotros nos acercamos al cero hasta donde podemos imaginarnos. Pero no lo tocamos. No lo tocamos. No es cero. Porque si fuera cero, desaparecemos. No habría presente. ¿Entienden? Y eso es real, pues. Es tan real como que estamos aquí hablando. A veces cuesta imaginarse, pero es un concepto matemático profundo. Es un delta, es un incremento. Y esta es la base del cálculo. Por eso nosotros, cuando encontramos el límite a un punto, les han debido explicar esto el anterior semestre, ¿no? Nos acercamos, 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 acercamos hasta donde podemos imaginarnos, pero no lo tocamos. Es lo mismo en el presente. Por eso estamos presentes, porque en realidad nada es absoluto, nada es concreto, todo es un incremento. ¿No ve? Ahora bien, ya yendo a un campo un poquito más amigable. Licenciado, Dime, Alexander. disculpe que le corte, licenciado. Mamá, pasa que por tema laboral tengo que retirarme. Ah, caramba. Ya, no te preocupes, Alexander. Sí, chicos, yo les voy a pedir, por favor, de que luego revisen ustedes las clases en el Moodle. Yo voy a subir hoy mismo, en algunos casos me atraso un poquitito, un día, no más, en subir las clases grabadas al Moodle. Entonces, ustedes van a poder seguir siempre estas clases. ¿Listo? Entonces, Muy bien, licenciado. no te preocupes. Gracias por comprender. No, 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 Me retiro, licenciado. yo entiendo, chicos. Yo Un entiendo saludo. que este es un grupo nocturno, pero seguramente por necesidad de horarios que nos han puesto a las 7 de la mañana. ¿Listo? No se preocupen por lo demás, chicos. Sí, sigan, por favor, en el muro. Bien, como les decía entonces, ese es el concepto de delta y es la base del cálculo. Yendo a un concepto más amigable, yo qué es lo que entendería como presente, yendo, ya no tan matemático. A ver, yo le pregunto a cualquiera de ustedes, no sé, bueno, no os conozco lamentablemente todavía en forma presencial, pero yo le preguntaría, por ejemplo, a Fernanda, Fernanda, ¿cuántos años tienes? Ella me va a decir, me estoy inventando, 19, ya. Pero si yo le digo mentira, no tienes 19. Tienes 19 años, 7 meses, 3 días, 4 horas, 5 minutos. ¿No ve? Si fuera muy exquisito, sería exacto. Pero el presente de ella es pues que tiene 19 años, porque ha cumplido 19 y va camino a los 20.
Cuando llegue su próximo cumpleaños, ya va a decir, ya tengo 20 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, el delta, su presente, es un año. Es la edad que todos tenemos. Y es lo que nosotros comprendemos como presente. Es mi presente. Yo hace mucho tiempo he tenido también la edad de usted, si he dicho que tengo tantos años. Era mi presente. Ahora mi presente es la edad que tengo ahora. ¿Entienden? Lo mismo. Nuestro presente grupal como conjunto es esta clase. Este momento que inicia a que termina la clase. También es un delta. Y todo es un delta al final de cuentas. Porque todo empieza y todo termina. ¿No ve? Todo empieza y todo termina. Por tanto, todo es un delta. Esa es la vida. Y eso, chicos, cuando ese delta lo llevamos al límite, entramos al campo de cálculo. Bien, y esa es una derivada. Espero que me hayan entendido. Si me han entendido, por favor, pónganme el comprendido verde. Si no, el rojo. Deben tener unos signitos ahí abajo en su plataforma Zoom. Eso es. Jairo, por ejemplo, sí me han entendido. ¿Listo? Si no han entendido, por favor, no teman en ponerme el comprendido rojo. Yo voy a saber y voy a dedicarme con más esfuerzo a que entiendan. Bien, los dos primeros problemas que me han dado pie a que hagamos toda una explicación de las bases del cálculo y en algún caso de la geometría analítica. Los siguientes ejercicios eran derivación. Y derivar es un acto formal. Estoy en clases. Sí, Maricruz, pero apaga tu micrófono. Perdón, Lisa, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Ya, chicos. ¿Qué es derivar? La derivación tiene dos campos. Dos. Que no pueden ustedes ignorar ninguno de los dos. El primer paso, la parte operativa. Vale decir, ¿cómo derivo? Yo les doy, por ejemplo, la función del ejercicio 3 y ustedes agarran y derivan. ¿Cómo derivan? Aplicando las reglas de derivación. ¿No ve? Y me encuentran un resultado. Es la primera parte. Tengo que saber derivar. Si no sé derivar, no puedo aplicar la segunda. La segunda parte es la interpretación del resultado que he obtenido. ¿Cómo interpreto? Basado en toda la teoría que hemos aprendido antes. Yo sé que cuando he derivado he incrementado. Y sé que lo que he obtenido es una tangente a la curva. Esta función tiene una curva de sexto grado, va a tener 5 puntos críticos. ¿No ve? Complicada la función. Si yo derivo en el punto, por ejemplo, x2 y e3, ya, estoy inventando un valor. Lo que he encontrado es la tangente a la curva en ese punto. Eso he encontrado. Y ese concepto matemático me lleva a 1000 interpretaciones. Me lleva a las aplicaciones. Si yo derivo es para algo, no es por jugar. Y ese algo ustedes van a aprender en sus materias de especialidad. O sea, van a derivar para encontrar alguna conclusión. Y esa conclusión la van a encontrar sabiendo qué es lo que están haciendo cuando derivan. ¿Entienden? Es la segunda parte. Y a mi juicio la más importante. Por supuesto que yo no voy a poder interpretar nada si primero no he derivado bien. Ahí viene la parte operativa. Pero no nos vamos a perder solamente en la parte operativa. No sirve, pues. Soy capísimo en derivar, derivo cualquier función que me den, lo que sea.
Si no soy capaz de interpretar ese resultado, ¿para qué he derivado? ¿Entienden? Son las dos partes. Y nos vamos a concentrar mucho en las dos partes. En cálculo, en mi materia, siendo una materia matemática, hacemos mucho hincapié en la parte operativa, porque eso es lo que tengo que enseñarles, a derivar. Yo voy a tratar también de explicar la parte teórica, siempre. Entonces, ustedes, una vez que lleguen a materias de especialidad, ahí le van a encontrar la aplicación de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. La parte operativa es lo más fácil del mundo. ¿Por qué? Porque esto es como un recetario de cocina. Nada más y nada menos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando derivamos, chicos, aplicamos una tabla de derivación como esta. Y yo me imagino que el anterior semestre ustedes les han dado tablas de derivación. Hay 1000 tablas de derivación. Y todas son lo mismo. Solamente presentadas de manera diferente algunos de otros. ¿Listo? Estas son reglas de derivación. Y lo único que yo tengo que hacer es aplicar algunos conceptos básicos. Primero, a ver, vamos a buscar el primer ejercicio que tengo que hacer y van a ver cómo aplicamos esta tabla. El primer ejercicio dice y igual 6x a la sexta menos 1/5, x a la quinta menos x al cubo menos 2. Lo primero que tengo que hacer es observar la función y definir si es una función compuesta o es una función simple. Si fuese función compuesta, tendría que aplicar la regla de la cadena. En este caso, es una función simple. Cada elemento es función simple y no tengo ni productos ni cocientes. Solamente tengo elementos simples que en este caso se restan. Si sumo o resto, yo sé por un concepto de derivación que debo derivar término a término. Derivo este, luego derivo este, luego derivo este, luego derivo este. ¿Lo ve? Eso se hace cuando se tienen sumas o restas de funciones. Ustedes han aprendido eso. Y en mi tablita, aquí está, pues, ¿dónde está? Suma. Y igual U más B. Y prima, U prima más B prima. Aquí está. Resta, producto y cociente. Cuando se multiplican dos funciones, regla del producto, ¿no ve? Y cuando se dividen, regla del cociente. En mi caso, derivo esta es una función. Una función que dice x a la n. Busco en mi tablita x a la n, x a la n. Aquí está x a la n. La formulita me dice y' igual nx a la n menos 1. ¿No ve? Aquí está. Si fuese compuesto, me diría u a la n menos 1 por u'. Regla de la cadena. ¿No ve? En este caso no es. Es simple. Ya está. ¿De dónde sale esta formulita? De aplicar el límite que les he mostrado hace un rato. Afortunadamente, los resultados para un tipo de función son repetitivos. Y como son repetitivos, me permiten elaborar una tabla como esta. ¿Lo ve? Y esa tabla es pues lo que yo voy a aplicar cada que derivo. Esta, n, este 6, fíjense, era potencia, ha bajado. 6 por 6, 36. X a la quinta, porque dice n menos 1. Ya está. Menos, este 5 se baja. La constante se mantiene, ¿no ve? Un quinto se mantiene. Un quinto por 5 que va a dar, 5 quintos. X a la cuarta. Menos 3x al cuadrado. La derivada de toda constante, 0. 0. Ya está derivado. Miren qué fácil. Entonces la parte operativa no debe tener ningún problema. 5 por 5, menos x a la cuarta, menos 3x al cuadrado.
Listo, ya está derivado, chicos. Eso es todo. ¿Lo ve? He aplicado mi tabla de derivación. Vamos al siguiente problema. Este es el 3, el 4. Y igual 8. Paréntesis. X al cubo menos 6x a la 7. Lo mismo, pero este paréntesis me está mostrando aquí una función compuesta. Ya no es simple, porque todo esto está elevado a la séptima. Ahora mi función es u a la n. A esto le voy a llamar u. Y la regla de la cadena me dice que yo aplico la misma regla, pero multiplico por la derivada de la función compuesta, por u'. Si yo domino la regla de la cadena y domino estas mis tablas y domino la regla del producto y del cociente, no hay derivada que no pueda hacer. Eso es todo lo que tengo que saber. La derivada, 7 por 8 es 7 bajado, ¿no ves? La misma regla. 56. X al cubo menos 6x a la 7. Fíjense que aquí me dice u, no me dice u'. No tengo que derivar esto primero. Muchos lo han derivado aquí. Y está mal. Recién aquí derivo. Prima. Pero derivo esto, no derivo esto. Es un error de la aplicación de las reglas de la cadena derivar esto. Ahora sí derivo esto. 3x al cuadrado menos 6. Y ese es el resultado. ¿Dónde está? Regla de la cadena. Fundamental. El problema 5 también es regla de la cadena. Solamente que yo voy a hacer lo siguiente. Voy a convertir esta raíz en una función potencial. 5x más 3 sobre 5x menos 3 a la 1/2. Esto es lo mismo que la raíz, ¿no ve? Ustedes saben que la raíz va a un exponente fracción. Y el grado de la raíz es el denominador. Siempre. Una reglita básica de potencias. Ya está. ¿Esto qué es lo que tengo? Nada, pues derivo. Una función compuesta. Y' va a ser 1/2 5x más 3 sobre 5x menos 3 a la 1/2 menos 1. ¿Cuánto es 1/2 menos 1? Menos 1/2. Por 5x más 3 sobre 5x menos 3 prima. Eso dice mi regla de la cadena. Y como tengo que derivar esto, aquí observo que este es un cociente. Es un cociente, no puedo evitar. Es y es no más, pues. Y si es un cociente, tengo que aplicar las reglas del cociente. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar, sobre la segunda al cuadrado. Por primera entendemos el numerador y por segunda el denominador. ¿Ya está? Yo voy a aplicar y voy a aprender esta regla del cociente de memoria. Fíjense que es una contradicción, les digo, no aprendan de memoria, luego les digo, aprendan de memoria. En realidad no es que yo voy a aprender de memoria, sino que de tanto practicar, de tanto repetir, se me va a grabar. Y la regla del cociente, la regla del producto, ¿cómo es eso? La regla de la cadena debo entenderla. En realidad la única diferencia es que yo voy a entender cuándo es función compuesta y cuándo no lo es. ¿Lo ve? Ya está. Nada, pues. Regla del cociente. Esto no se toca. Porque no hay primas. Cuando hay primas tengo que seguir derivando. A veces la regla del cociente se aplica varias veces.
O perdón, las reglas de la cadena. Ya está. La derivada de la primera. La primera es el número 2. La derivada es 5. El 3, 0. 5. Por la segunda sin derivar. Menos la derivada de la segunda. 5, otra vez es 5. Por la primera sin derivar. Sobre la segunda al cuadrado. Esto es mejor si le pongo corchete al cuadrado. Un ratito, porque estoy poniendo al cuadrado. Así nomás. Listo. Por supuesto que esto puedo operar bastante, ¿no? 5 por 5, 25x, menos 15, menos 25x, menos 15, aquí me va a quedar menos 30. Es decir, puedo hacer operaciones. No lo vamos a hacer por falta de tiempo. En 2 minutos se va a terminar la clase y eso me está preocupando. Pero fíjense, chicos, la derivación es nada más que la aplicación de reglas. La parte operativa, nada más. Es así de fácil. Esto yo lo domino como un recetario, pues. Ya está, es una regla, tabla de derivación. Y aquí yo voy a encontrar, si tengo una función exponencial, busco exponencial. Ah, aquí está mi formulita. Si busco trigonométrica, ah, me piden un coseno. Aquí está el coseno, su derivada había sido el menos seno. ¿Lo ve? La derivada del seno, el coseno. Ah, derivada de un logaritmo natural, 1 sobre x. Es decir, esta tabla me permite a mí derivar lo que se me ocurra. La siguiente clase vamos a empezar derivando el problema 6. ¿Listo? Háganme recuerdo, por favor. Este 6. ¿Qué pasa con este 6? Nada, no pasa nada. Es e a la u. Y e a la u está aquí. Había sido u' por e a la u. Una función exponencial que se repite. Cuando derivo u encuentro a un coseno. No hay problema tampoco. Aquí está el coseno. U' por coseno de u, porque sigue siendo función compuesta. O sea que tampoco tiene ninguna dificultad. Pero vamos a resolver al comenzar nuestra clase del próximo viernes. Listo, chicos. Muchas gracias. Se va a cortar en menos de 1 minuto. Me permite solamente despedirme adecuadamente. Que pasen un buen fin de semana y por favor cuídense. Esa es la recomendación que nunca dejo de hacer. Cuídense que la pandemia no ha terminado. ¿Alguna pregunta antes de que se corte?